no sé si se dieron cuenta que para la reunión pasada, los que estuvieron en la reunión, después subí a YouTube la grabación, ¿no? Entonces, la clase anterior, yo les compartí el link, está grabada y está subido a YouTube. ¿Alguno tuvo oportunidad de entrar para corroborar eso? Estoy hablando de la clase anterior. ¿Alguno ha tenido oportunidad de rever o ver la clase anterior que está por YouTube? ¿Ninguno? ¿Sabían o no sabían? En esta oportunidad voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a tratar de hacer lo mismo, grabarla y que esté a disposición y que esté a disposición de YouTube. Bueno, tengan en cuenta eso porque después nuevamente la voy a subir a esta. Lía me dice que se ve bien, Bruno me dice que lo que comparto no se ve. En este momento no estoy compartiendo nada, ¿no? En este momento, pero lo que compartí hasta recién, ¿se veía? ¿Lo que compartí hasta recién se veía? Bruno, ¿lo que compartí hasta recién se vio? En este momento yo ya no estoy compartiendo. Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas, conecten los micrófonos, los que tengan condiciones. Me pueden hacer preguntas por micrófono, no somos tantos. Y si no, por chat. Voy a continuar con la presentación. Uy, uy, uy. Se me descargó el Jamboard, ahora lo estoy cargando de vuelta. Bueno. A ver. ¿Ven el documento? ¿Ven el documento que estoy compartiendo? ¿Se ve el documento que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, gracias. Continúo entonces. Entonces, esta quedó clara, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es solamente poner en evidencia lo mismo que he hecho anteriormente para una sección cualquiera. Lo que pasa es que quiero insistir, no quiero que se queden únicamente con las vigas horizontales, las secciones verticales, ¿no? Entonces, esto es general. Entonces, continuamos. Entonces, vamos al siguiente. Esta es otra vista. Aquí está representado el elemento. Esta es una porción de la viga genérica. Y acá en la sección, hay un detalle del corte. Tengo el corte, ahí tengo el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal y el momento flector, en una sección cualquiera. ¿Sí? Es un detalle, está explicado todo en el texto, en el documento original,
es una sección cualquiera que he cortado un pedacito de la viga, he cortado un pedacito de la viga, y en la sección en que estudio tengo el corte, el normal y el momento flector. El corte, el normal y el momento flector. Acá hay otro detalle del mismo aspecto. Estamos siempre igual, porque no vamos a tratar otra cosa que esto. A ver. ¿Ven? Es otro gráfico que representa lo mismo. La sección izquierda-derecha, el corte y el corte. A izquierda y a derecha es signo contrario, porque tiene que estar el equilibrio del punto. El normal, a izquierda y a derecha, de signo contrario, porque tiene que estar el equilibrio. Y el momento flector. El momento flector. En una sección cualquiera, en la sección izquierda o derecha, tengo corte, normal y flector. Corte, normal y flector. Y acá hay un gráfico, que es lo que está tratando de representar cuál es el efecto físico, físicamente, qué le pasa a nuestro elemento estructural. Esto es flexión. El elemento que era recto se flexa, se curva. Y eso que lo provoca el momento flector. Acá el momento flector hace que se flexe para arriba, por eso es cóncava hacia arriba. Si el momento flector hubiera sido de signo contrario, hubiera sido cóncavo hacia abajo. Acá se ha flexionado. Eso es lo que provoca el momento. Giro de las secciones, ya habíamos visto, giro de las secciones, el momento. Está exagerado, nuestros elementos estructurales pretendemos que no se deformen tanto, ¿no? Si se deformaran tanto no sería válido la estática. Está exagerado el dibujo, son flexiones imperceptibles a la vista, pero la estructura trabaja con eso. Aquí está representado el corte, literalmente un corte, quiere decir que en la sección nuestra tiende a cortarse por el corte izquierdo y el corte derecho, que tienen que ser iguales y contrarios. El corte, se corta la sección. Esta es la sección que se flexaba, la sección que se corta, y en este ya es más conocido, más conocido en la misma sección, en este caso representado un normal tracción, como la pieza tiende a alargarse, En esta sección, aquí está tracción, podría haber sido compresión. En esta sección tenemos el momento, el corte y el normal. Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? A ver. Ahora sí se puede ver. Bueno, Bruno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Ya a partir de ahora vamos a entrar a ver las expresiones matemáticas, pero dudas o preguntas hasta aquí, conceptualmente, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Entienden el porqué? ¿Alguno que quiera hacer una pregunta hasta aquí? Habiliten los micrófonos, no hay problema, no somos tantos, no nos vamos a ensordecer. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Sería conveniente ahora, porque la pantalla es chica, que si tienen los PDF los tengan a mano, si tienen los PDF los tengan impresos a mano o en la pantalla, porque vamos a ir viendo las expresiones matemáticas, pero bueno, no se ve muy bien acá. Entonces los que tengan los PDF, ténganlo a mano porque esa es la oportunidad.
Les comento, la idea es que esta semana y la próxima nos dediquemos a diagramas, esta semana y la próxima, tanto en teoría como en práctica. O sea, esta es la primera teoría, vamos a tener una segunda teoría donde vamos a continuar profundizando algunos aspectos de los diagramas. Lo mismo en los trabajos prácticos. Van a tener un trabajo práctico introductorio o liviano y otro más, un poquito más desarrollado con respecto a los diagramas. Entonces, hoy no vamos a llegar a completar todos los conceptos. Los que falten los vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, hasta ahora no hay dudas, no hay consultas. Bueno, continuamos. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos representado? Acá tenemos representado una vía cualquiera, muy simple. Un apoyo de segunda especie, un apoyo de primera especie, una carga puntual, ubicada no al medio, sino a una distancia intermedia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede a lo largo de todo este elemento, a lo largo de L. ¿Cuáles son los infinitos valores que tiene cada una de las secciones a lo largo de L? Los infinitos valores para esta sección de normal, corte y momento flector, los infinitos valores acá, los infinitos valores acá, los infinitos valores acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Entonces, obviamente, para ello requiere un conocimiento previo de las reacciones. Entonces tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre, otro diagrama de cuerpo libre, no el diagrama de cuerpo libre que utilizamos para sacar las reacciones, no, un diagrama de cuerpo libre ya con las reacciones correctas, es otro diagrama de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre para el trazado de los diagramas, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre correspondiente, donde ya los valores de las reacciones se conocen. Y el diagrama de los esfuerzos de corte y del momento flector. Pequeñas aclaraciones. En este momento nos está faltando normal. ¿Por qué no tenemos normal? Y bueno, porque como el elemento estructural es horizontal y las fuerzas son verticales, no tenemos componentes horizontales. Entonces, en este caso particular, muy sencillo, no hay normales. Pero si no, aquí, antes del decorte, hubiera correspondido dibujar el diagrama de normales. La recomendación es la siguiente. Aquí hubiera sido conveniente dibujar una línea horizontal vacía que diga normales, que represente que a lo largo de toda la estructura los esfuerzos normales son en todos los puntos 0. Si no lo hacemos, se puede interpretar que no sabemos o que nos olvidamos. Entonces, en un parcial, en un examen, no es buena noticia olvidarse de algo porque evidentemente está indicando que no se entendió la cosa. En cambio, si distinto fuera, si dibujamos una línea horizontal y ponemos normal y el diagrama queda vacío, se interpreta que en todos estos puntos el normal es 0, cosa que corresponde. El orden, ya vamos a ver por qué, el orden es normal, corte y momento flector. Normal, orden y momento flector. Entonces acá dibujamos una línea de referencia paralela a esta línea y acá empezamos a graficar los infinitos valores de esfuerzo normal, en este caso corte. Entonces, si quisiéramos saber en esta sección, cuánto vale el corte, nos convendría trabajar con la porción a la izquierda, no a la derecha, porque es mucho más corta, más sencilla lo que está a la izquierda que todo lo que está a la derecha. Por supuesto que es igual,
pero es mucho más sencillo y más rápido, entonces como ingenieros tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, para esta sección, calculamos, si queremos saber qué pasa del corte, calculamos la resultante izquierda, que en este caso coincide con la reacción A, la resultante izquierda. La proyectamos en la dirección que nos interesa, en este caso, proyectada en la dirección perpendicular a la sección, o sea, en este caso, proyectada vertical. A proyectada verticalmente es A. Por lo tanto, en esta sección, el esfuerzo de corte es A. Y así hacemos con las infinitas secciones que necesitamos calcular los valores. Y así repetimos ese cálculo infinitas veces. Obviamente, como vemos que de acá a acá, el esfuerzo no varía, es suficiente calcular el valor del corte aquí y el valor de aquí y unir con la ley de variación que tenga la figura, que ya vamos a estudiar cuál es. Por lo tanto, calculamos cuánto vale el corte acá, que coincide con la reacción, el corte es el corte, coincide con la reacción. Es incorrecto confundir corte con reacción. Es absolutamente incorrecto. El corte es el corte, podrá coincidir o no con la reacción. En este caso, coincide. No varía, porque no hay otra fuerza, ¿ven? No varía, hasta que aquí, en coincidencia con la fuerza F, mi corte es A menos F. Entonces, en este valor pongo A menos F hasta acá. De acá a acá no varía, hasta que acá vale B. Obviamente tiene que cerrar el diagrama. Si no cierra es porque sacamos mal las reacciones, lo cual es grave. Si no cierra es porque sacamos mal las reacciones, lo cual es grave. Bueno, de la misma manera, operamos con el momento flector. Entonces, en cualquier punto que queramos, supongamos aquí, calcular el momento flector, ¿sí? Calculamos el momento flector de todas las fuerzas que se encuentran en este caso a la izquierda. Que en nuestro caso el momento flector acá va a ser, la única fuerza es A y la distancia es X. Entonces el momento es M por X. Y lo graficamos. Ponemos este punto y unimos. Trazamos las rayas en dirección perpendicular al eje de nuestra estructura. El eje de nuestra estructura es este. En este caso horizontal podría haber sido oblicuo. Pero podría haber sido oblicuo. Entonces calculamos el valor y así calculamos los valores característicos y unimos con la ley de variación. Evidentemente, en este caso, el momento aumenta con X. La fuerza sigue siendo igual, acá está clarísimo, porque A es una constante. ¿Qué es lo que incrementa el valor X? Incrementa linealmente, por lo tanto, la ley de variación es lineal. Aumenta el valor del momento porque aumenta X. A es una constante, hasta llegar a este valor y luego hasta aquí. Entonces, este es un ejemplo gráfico de cómo podemos ir calculando las leyes de variación del corte y el momento flector. Ahora vamos a... Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular las reacciones. Calcular las reacciones. Acá, en este cuadrito blanco he tapado los cálculos analíticos que están en el apunte, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es calcular las reacciones, ¿sí? No vamos a insistir con eso porque ya lo sabemos. Después de calcular las reacciones, ¿sí? Empezamos a calcular el corte, ¿sí? En este extremo. Acá vamos a trabajar porque nos conviene de izquierda a derecha. En este caso, vamos a iniciar nuestro análisis en la izquierda de la estructura y vamos a dirigirnos hacia la derecha.
¿Por qué? Porque nosotros habitualmente escribimos así, de izquierda a derecha. A mí me resulta más cómodo, pero el análisis podría haber sido de derecha a izquierda sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente, el análisis podría haber sido de derecha a izquierda. En este caso, el análisis lo voy a empezar en A hasta llegar a B. Entonces, calculo cuánto vale el corte en A, y en este caso coincide con A. Ahí está. ¿Cuánto vale el corte en, en esta sección, en esta sección cualquiera, en esta, por ejemplo? ¿Cuánto vale el corte en esta sección? Y entonces saquemos la resultante izquierda, que va a ser A menos F. Resultante izquierda, A menos F, proyectada en la dirección de del corte, en dirección vertical, ahí está. Eso nos permite conocer este punto y unir, este es el cálculo matemático que nos permite refrendar o corroborar lo que hicimos analíticamente. A ver si agrandando un poco. Bueno, lo mismo analíticamente. Quisiéramos calcular el momento. ¿eh? No sé si va a entrar en toda la pantalla. A ver, intentemos. ¿eh? Si quisiéramos calcular el momento aquí, en coincidencia con A, la resultante izquierda, ¿cuánto vale? 0. O en A, en realidad, la resultante sería A y el brazo de palanca 0. Entonces el momento 0. El momento en este punto es 0 porque la fuerza pasa por ese punto, no hay brazo de palanca. Por lo tanto, el momento es 0. ¿Sí? Y a una distancia X, y bueno, es lo que dijimos nosotros, va a ser A por X. Si la distancia es X1, A por X1. En este momento la dirección es A por X1. Y en un momento, y a una distancia X2, y a una distancia X2, a una distancia X2, estoy aquí. ¿Cuánto vale el momento aquí? Y si lo calculo por izquierda, va a ser A por X2, A por X2, menos, porque este momento es horario positivo, este antihorario negativo. Las convenciones son convenciones. Adopten las convenciones que les parezca conveniente y respétenlas. Pero las convenciones son convenciones. Lo que no puedo hacer es intercambiarlas una vez que las adopté. En este caso, horario positivo, antihorario negativo. Entonces, A por X2 menos F por X2 menos A. Si lo hubiéramos hecho, eso es por izquierda, si lo hubiéramos hecho por derecha, sería B por L menos X2. Y estamos calculando este valor en este momento. Bueno, el momento en D. ¿Mm? Hasta el cálculo, fíjense, el objetivo del cálculo es para que además vean ustedes la ley de variación. Fíjense, en este caso, en de los cortes son constantes, por eso en la gráfica está constante. Los valores son constantes, por eso está un horizontal. Un horizontal respecto a un horizontal es un valor constante, no depende de X. En cambio, en el momento flector depende de X, es lineal, por eso esta línea es lineal. Bueno, entonces ahí tenemos los valores característicos y el momento flector en el centro. El momento flector en el centro, que es lo importante. Ya vamos a ver que es importante calcular no solo los valores característicos, sino los valores mínimos y máximos. Entonces, en este caso, el momento flector máximo se encuentra aquí, en coincidencia con la fuerza, entonces está calculado por izquierda y por derecha el valor del momento flector. Si
si quisiéramos si hubiéramos planteado que la carga estuviera en el centro, si la carga hubiera estado en el centro, o sea, si A igual a B, entonces el momento flector máximo, ahora me quedé sin puntero, el momento flector máximo, si A igual a B, si la vía es simétrica, el momento flector máximo hubiera sido F por L sobre 4. En este caso, el momento flector máximo para el caso singular es F por A por L. Bueno. Bien. Dudas, preguntas hasta acá, es solo un ejemplo gráfico, numérico, dudas, preguntas hasta acá. ¿Me van siguiendo? Bien. Para cada caso, porque la pregunta de Nelson es si en cada caso tengo que usar una escala diferente. Sí, sí. De acuerdo a los datos, como siempre que usar una escala, mirad los datos. La escala es una responsabilidad de ustedes. Cada uno de ustedes elige una escala. Mirando los datos, mirando todos los datos, tienen que usar una escala apropiada a la magnitud del dibujo que van a encontrar y el espacio que tengan, ¿no? Es importante siempre que en la misma hoja, dibujen el diagrama de cuerpo libre y los tres diagramas. Porque el dato es el diagrama de cuerpo libre. Entonces tiene que estar el diagrama de cuerpo libre, el normal, el corte y el momento flector en la misma hoja. Porque cada uno va dando datos del anterior. Entonces, cada uno una escala conveniente, apropiada, ¿sí? Y todo en la misma hoja. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vuelvo a repetir, los que tengan micrófono, consulten, pueden usar el micrófono. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? ¿Se puede seguir? ¿Dudas, consultas? ¿Podemos seguir? Bueno. Bien. En este sería conveniente que tengan el PDF a mano. Está complicadito el dibujo. Es el mismo dibujo que está en el PDF. Todo esto está en el PDF, con todas las explicaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Aquí está representada una estructura cualquiera, sometida a una carga distribuida cualquiera. Fíjense que la carga distribuida es cualquiera, tiene esa ley de variación cualquiera. ¿De acuerdo? Es para obtener las expresiones matemáticas y las relaciones. Entonces, es un elemento estructural, isostático, con dos apoyos, sometido a una carga variable cualquiera. Variable cualquiera. ¿Estamos? Esto es para tratar de determinar las leyes que rigen las cargas, el corte y el momento flector. En este análisis, exprofeso, a propósito, se está poniendo una estructura horizontal sometida a cargas verticales, en este caso descendentes, por lo tanto no hay normal. ¿Por qué? Porque se pretende establecer la relación que existe entre la carga, el esfuerzo de corte y el momento flector. De vuelta, lo que se pretende es establecer la relación entre la carga, el esfuerzo de corte
y el momento flector. Entonces el normal, a propósito, está dejado afuera. En este caso particular, la carga está indicada por P minúscula. La letra con que habitualmente se presentan las cargas distribuidas es la Q minúscula, pero en este caso es P. No hay problema, pero les aclaro que en la mayoría de la bibliografía esto está con Q minúscula. Y en alguna bibliografía, el corte está como B corta mayúscula. En la mayoría de la bibliografía está como Q mayúscula, pero en alguna bibliografía pone el corte con una B corta mayúscula. Tener en cuenta. No cambia, por supuesto, en nada los conceptos. Entonces, lo que se pretende es, en esta estructura cualquiera, repartida, establecer las relaciones en estas tres. Tengan en cuenta esto, anótenlo, porque esto no está en la bibliografía, anótenlo, es muy importante, que todo lo que hagamos a partir de ahora sirve para cargas distribuidas. Porque en el diagrama tengo carga distribuida. Pero no sirve si tengo una carga puntual aplicada, o un momento como carga. O sea, puedo tener carga distribuida. ¿Qué otras opciones tengo? Otra opción distinta fuera que tenga una carga puntual. Bueno, no es este el caso. O como carga un momento, no es este el caso. Entonces, todo esto que establezcamos acá va a servir para cargas distribuidas, no para cargas puntuales y no para momentos. Cuidado, pues en la bibliografía esto generalmente no está aclarado, o si está aclarado en 40 hojas. ¿De acuerdo? La carga está distribuida eventualmente puede llegar a ser igual a cero. O sea, donde no tengamos carga, estas leyes de variaciones rigen porque podemos hacer que esta carga distribuida valga cero, entonces este análisis va a ser válido. Entonces, vamos a tomar una pequeña parte de la pieza, aquí, una sección cualquiera. Si esta es la variable x, si en horizontal es la variable x, acá tomaremos una porción diferencial de x. O sea, vamos a cortar un pedacito, una franja diferencial de x. Quiere decir que consideremos que acá a izquierda tenemos una carga repartida de un valor P y acá a derecha vamos a tener la misma carga distribuida con una pequeña variación, P más diferencial de P. ¿De acuerdo? P más diferencial de P y acá tengo un diferencial de X. ¿De acuerdo? Bien. En esa sección, acá está representada, acá está aumentada la sección, ¿no? Esta es la misma sección. Acá tengo diferencial de X, acá tengo en esta porción está aquí representada la carga distribuida, que va a ser la carga distribuida por diferencial de X, ¿no? Y acá, a izquierda y a derecha, como ya vimos en todos los gráficos anteriores, ¿sí? El corte, el momento flector, nos está faltando el normal, que no está en este caso, porque no lo vamos a conseguir en este análisis, no lo necesitamos, nos está faltando normal. Entonces, este es un detalle de esto. Bien. Continuamos entonces. ¿Tienen alguna duda? Prenden el micrófono, lo que tengan, y me consultan. Entonces, este es un detalle. Este elemento está en equilibrio. En cualquier punto está en equilibrio porque este elemento estructural no está volando ni girando. Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio. Acá tengo la representación de la misma porción en el corte y la misma porción en el momento flector. Bueno, ahora vamos a hacer el esfuerzo de destapar acá. Bueno, entonces,
¿Esto qué me indica? Que la carga distribuida, P es una función de X. Sí, la carga varía, a medida que varía X, varía la carga. Entonces la deducción de la fórmula tiene que ser general, entonces vemos que la carga varía con X. Eso es lo general. Y vemos también que Q también es una función de X. De la misma manera que varía la carga, varía el diagrama de corte, y de la misma manera que varía la carga con X, varía el momento flector. O sea que todos van a ser una función de X. Tanto la carga repartida como el esfuerzo de corte, como el momento flector, van a ser una función de X. Ahora vamos a ver qué relación tienen entre ellos. Bueno, entonces, si en esta ecuación de equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en I, vamos a tener sumatoria de fuerzas en I. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? El corte positivo menos la carga puntual equivalente. La carga puntual equivalente es la carga distribuida por diferencial de X. Entonces acá reemplazo la carga distribuida por la carga puntual equivalente. Estamos haciendo una sumatoria de fuerza en I. Entonces, aquí tenemos la primera expresión, el corte, esta, que es esta. De signo contrario es esta, que es esta. Y después la otra fuerza que encontramos es esta. Menos Q por diferencial de Q. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si esta porción está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. En X también, pero como no tengo componente de fuerza, no lo necesito poner. No estoy trabajando con normales. Entonces, de aquí despejamos esta. Simplificamos Q con Q, ¿y qué nos va a quedar? Q con Q, ¿y qué nos va a quedar? Que diferencial de Q mayúscula va a ser igual a menos P por diferencial de X. Bueno, esto de los signos es por la fuerza vertical descendente. En otras deducciones está como positivo. Esto es porque hemos adoptado positivo para arriba y negativo para abajo. Entonces, diferencial de Q va a ser menos P por diferencial de X, por lo que si integramos el primer miembro, la integral de diferencial de Q es Q igual a menos la integral de P por diferencial de X más E sub 1, la constante de integración. ¿Sí? Integrando el primer miembro para que con el objetivo de saber cuánto vale Q. Estamos tratando de saber cuánto vale Q y momento flector. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? P es dato. Las incógnitas nuestras son el esfuerzo de corte y el momento flector. Entonces estamos yendo a descubrir qué es Q. Bueno, ¿de dónde despejamos? De esta despejamos y decimos que la carga va a ser menos la derivada del esfuerzo de corte respecto de X. La carga va a ser menos la derivada del esfuerzo de corte respecto de X. Bueno, el mismo análisis, fíjense, ahora se me va a salir de pantalla, el mismo análisis acá vamos a hacer con el momento. Si esto tiene que estar en equilibrio, la otra ecuación de equilibrio que nos queda es momento. Entonces, la sumatoria del momento va a ser igual a 0. Entonces, acá que tengo la sumatoria del momento respecto a este punto. Entonces, respecto a este punto, que acá tengo el momento, ahí está el momento, más
el momento produce Q, Q por diferencial de X, Q por diferencial de X, Q por diferencial de X. Los dos, en este caso, positivos. Ahora menos esta carga, menos P por diferencial de X, por la distancia. Por la distancia. Estamos tomando un momento respecto a este punto, todas las fuerzas que quedan por izquierda. Eso tiene que ser igual a 0. Por supuesto, acá tengo este momento. En este punto tengo este momento. Este no produce un momento porque no tiene brazo palanca, pero el momento sí, es como un empotramiento. Entonces, simplificando de acá, me queda que diferencial de momento va a ser Q por diferencial de X. Diferencial de momento va a ser Q por diferencial de X. De donde, integrando el primer miembro, integrado diferencial de momento flector, me va a quedar momento igual a la integral de Q por diferencial de X más C sub 2. Donde Q va a ser la derivada del momento respecto de X. La derivada del momento respecto de X. Por lo tanto, si integro las dos anteriores, esta y ahora esta, las relaciono, tengo que la derivada del corte respecto de X va a ser igual a la derivada segunda del momento flector respecto a X dos veces, igual a menos la carga distribuida. Quiere decir que hay una relación estrecha entre la carga, que es dato, esta es dato, esta es dato, y esta, que es mi primera incógnita, y esta, que es mi segunda incógnita. Entonces, conocida esta, yo ya sé la ley de variación del esfuerzo de corte y la ley de variación del momento flector, porque conozco esta como dato y conozco esta relación. Tiene una relación de derivación e integración sucesivamente. Entonces, volvamos al gráfico. Y veamos en este caso, conocida la ley de variación de esta, yo conozco la ley de variación, conocida la ley de variación de la carga, conozco la ley de variación del esfuerzo de corte y la ley de variación del momento flector. Esto sumado, que yo ya había calculado algunos puntos característicos como vimos antes, ahora sabemos la ley de variación de cada una de ellas. Y entonces esto lo vamos a ver mejor representado en un gráfico de este tipo. Veamos un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico. En este caso, fíjense que en este caso sencillito, tenemos ahora una carga repartida. Para el cálculo de las reacciones sí calculo la resultante de esta. Pero para el diagrama de cuerpo libre, de los diagramas, ya tengo que colocar la carga distribuida, porque la carga distribuida no es igual a la puntual, es solamente equivalente para el cálculo de las reacciones. Por eso yo les decía, el diagrama de cuerpo libre, primero con la carga puntual equivalente para el cálculo de las reacciones. Ese es un diagrama de cuerpo libre. Ahora necesito un diagrama de cuerpo libre donde las reacciones ya estén bien calculadas con el sentido correcto, y si hay cargas distribuidas. Entonces, ahora sabemos. De acá, la ley de distribución de la carga repartida es cero, fíjense. Acá la carga distribuida es 0. Por lo tanto, la ley de variación del diagrama, en este caso está invertida, lo cual no es conveniente, del diagrama de corte, es constante. Fíjense, acá está el momento flector primero y el corte, sería conveniente que esté primero el corte, para establecer la relación. Entonces, para carga 0, la ley de variación del esfuerzo de corte es una constante. Para carga 0, la ley de variación del momento flector es una lineal oblicua. Entonces, acá tenía 0. Acá tenía carga 0.
carga 0. Acá tengo carga constante y momento efector una línea oblicua. En este tramo que tengo una carga constante, recuerden, relaciones de derivación e integración, ¿no? Acá tengo la ley de variación del esfuerzo de corte, una lineal inclinada. Y aquí la ley de variación del esfuerzo de corte, una ecuación de segundo grado. Parábola de segundo grado de eje vertical. Entonces, conocida la ley de variación de la carga repartida, ya conocemos la ley de variación de el corte y el momento flector, y tiene una relación de derivación e integración sucesivamente. Por eso es que no tiene mucho sentido hacer tantos cálculos matemáticos, porque tengo algunos puntos característicos y las leyes de variación son conocidas. Y como las cargas habitualmente tienen una ley de distribución o constante o triangular, realmente no son muy extrañas, no tienen funciones raras, sino que responden a figuras geométricas bastante simples y sencillas, es bastante sencillo predecir o establecer las leyes de variaciones del corte y el momento flector. Por eso que se adapta un diagrama gráfico numérico que me represente todos los valores. Fíjense que en este caso el eje del momento flector está oblicuo, no importa, está oblicuo, la ley de variación no necesariamente tiene que estar horizontal. Este diagrama se ha generado, lo dejé a propósito, porque este diagrama se ha generado por un polígono funicular. Cuando una de las funciones del polígono funicular es el trazado de los diagramas de momento. No lo utilizamos y no lo vemos nosotros, pero acá está un principio de solución gráfica para el cálculo de las reacciones, y eso me daba una línea de cierre oblicua, método gráfico, no cambia en nada, ¿no? También otra característica que la vamos a ver más adelante, que cuando el esfuerzo de corte se anula, el momento flector es máximo. Cuando el esfuerzo de corte se anula, el momento flector es máximo. Y esto tiene que ver con donde la derivada primera se anula, la tangente horizontal máximo, todo ese tipo de relaciones de derivación e integración que ya han visto en análisis matemático y lo estamos aplicando acá. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Por favor, por el chat o por el micrófono me aclaran si se van entendiendo, han visto bien, me han podido seguir. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, a ver, seguimos un poquito más. Fíjense, entonces, ¿cuál es el objetivo? Con estos diagramas, tenemos un panorama de todo lo que sucede a este elemento estructural. Todo lo que sucede a este elemento estructural es esto. Para cada una de sus infinitas secciones, para esta sección, yo sé qué corte y normal tiene. Para esta sección, qué corte y normal tiene. Yo sé que el momento flector máximo en toda la viga tiene este valor, que el corte máximo en toda la viga tiene este valor, que aquí tengo un corte cero. Esto nos permite entrar a resistencia y materiales sabiendo todo lo que le sucede
al elemento estructural para el cual vamos a determinar cuánto puede resistir, qué material es el más apropiado, qué sección es el más conveniente, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué cargas puede resistir o no. Este es el panorama completo que nos da. Vuelvo a repetir. Entonces, primero, este diagrama de cuerpo libre tiene que ser un diagrama de cuerpo libre apropiado para el trazo de los diagramas, donde si hay carga distribuida, va la carga distribuida. Y las reacciones ya son las correctas. Es distinto al diagrama de cuerpo libre que utilicé para sacar las reacciones. Parece que no, pero es absolutamente distinto. Esto es importantísimo. Después, no olvidar el diagrama de normal. No olvidar el diagrama normal. Lo conveniente hubiera sido acá dibujar una horizontal vacía y poner normal de manera que se interprete que para todo el elemento estructural siempre el normal es 0. Y después el corte primero que el momento flector. ¿Por qué? Porque la relación matemática es entre la carga repartida, el corte y el momento flector. Entre la carga repartida, el corte y el momento flector. ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a ahondar en el estudio de los cálculos de los valores mínimos y máximos y el por qué acá, cuando el corte se anula, el momento flector vale 0. Pero eso evidentemente tiene que ver, para ustedes entendidos en análisis matemático, tiene que entender con esto, ¿no? Bien, acá, donde el corte se anula, el momento flector es máximo, extremo relativo. Eso también vale la pena aclarar que no siempre en la bibliografía dice, recuerden ustedes, la tangente horizontal. Eso no se cumple siempre, porque esa es la versión matemática, acá estamos en física. Si mi referencia es una viga horizontal, cosa que no siempre es, ya lo vimos, cosa que no siempre es, entonces mi referencia de un máximo va a ser una tangente horizontal. En ese caso sí, pero el caso general, que pueda ser con una viga oblicua cualquiera, donde mi referencia va a ser esta, entonces la tangente del máximo o del mínimo va a ser una paralela a esa, no va a ser horizontal. Entonces, cuidado, que no es correcto y en alguna bibliografía no está bien aclarado o está mal y habla siempre de una tangente horizontal. Es una tangente paralela a la línea de referencia que estamos tomando. Si nuestra figura es horizontal, será horizontal, pero recuerden que no es lo general. Nosotros debemos dar explicaciones generales, no particulares. Generales, no particulares. Tenemos que estudiar las leyes generales y aplicarlas en los casos particulares. Si estudiáramos leyes particulares, no sería esto ingeniería, no terminaríamos nunca. Entonces, cuidado con esas cositas. Bueno, dudas y consultas hasta aquí. ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Se ha entendido? ¿Está claro hasta acá? ¿Han podido seguir el documento? He utilizado un pizarrón virtual con las diapositivas que están en el PDF, así que todas estas son figuras ya conocidas por ustedes que están en el PDF. ¿Dudas, consultas? A ver, alguno que habilite el micrófono y diga algo.
¿Alguno con micrófono? Todo entendido hasta acá. Obviamente, después hay que practicarlo, porque las dificultades que surgen son de lo operativo. Si lo entendí, surgen del operativo, que son elementos estructurales un poquito más complicados, un poquito más largos, que tengo que hacer proyecciones de fuerza, descomposición, pero el procedimiento es uno solo. El procedimiento es uno solo. Por ahí nos engañamos y tratamos de encontrar atajos y de encontrar alguna explicación, pero es solamente una explicación particular para un ejemplo, no sirve para todo lo demás, no tiene mucho sentido. Resulta siempre conveniente seguir la indicación general y luego aplicarla en los casos particulares. Entonces, repetimos, en la sección que queramos estudiar los valores, seccionamos la estructura. A izquierda, a derecha, arriba o abajo, nos queda una resultante parcial. Una resultante parcial. A esa resultante la proyectamos en la dirección coincidente a la sección y tenemos el esfuerzo de corte. La proyectamos en la dirección perpendicular a la sección y tenemos el normal. Y calculamos el momento flector de esa resultante en la sección y tenemos el momento flector. Eso es todo. Siempre. Siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. Para casos sencillos o para casos difíciles. A veces la estructura es más larga y tenemos que recorrerla de un extremo hacia otro. Decimos de izquierda a derecha, pero lo correcto sería de un extremo hacia otro, planteando secciones, secciones, secciones. Y en cada una de las secciones, la resultante que nos queda a un lado o al otro, la proyectamos en la dirección paralela a la sección, perpendicular y el momento flector. Y eso es todo. Y respecto a las convenciones son convenciones. Las convenciones son convenciones. Fíjense, si acá en este caso del diagrama de esfuerzo de corte, hemos hecho el análisis de izquierda a derecha, ¿no? Empezamos por A y terminamos por B. Empezamos por A y terminamos por B. Entonces, en A, ¿qué pusimos? La reacción A se mantuvo constante hasta que llegó a el punto D y bajó. Acá se mantuvo constante y luego subió y nos cerró. ¿Qué hubiera pasado si este mismo análisis, lo hubiéramos hecho de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. A ver, síganme. En B, hubiéramos puesto B, se hubiera mantenido constante, de vuelta. Ponemos B, se hubiera mantenido constante. Acá bajamos F, se hubiera mantenido constante. Y acá cerramos con A. Fíjense, el diagrama que hubiéramos obtenido iba a ser el inverso, el espejado del que está. Por eso es que no tiene mucho sentido las convenciones que dicen los signos en el corte, porque este signo más o menos es porque lo hicimos de izquierda a derecha. Si lo hubiéramos hecho de derecha a izquierda, el hecho físico no cambia. El hecho físico no cambia. Hubiera sido el espejado de este. Y no tiene ningún significado físico el corte positivo o negativo. El corte positivo o negativo. En cambio, para el momento flector, nos puede quedar la duda si graficamos para arriba o graficamos para abajo.
en realidad, la mayoría de la bibliografía, este gráfico lo hubiera hecho para arriba y no para abajo. Entonces, si ustedes recorren libros y apuntes, van a encontrar que a veces el gráfico está para arriba y para abajo. Y eso tiene que ver con una convención matemática utilizada, no física. Físicamente no cambia. La explicación, les voy adelantando un poco, la explicación es que esta figura, cuando se deforma, se deforma así, se pansea así, ¿de acuerdo? Entonces, una convención dice dibujar del lado en que se tracciona la fibra. Esto lo vamos a ver más adelante. Dibujar del lado donde se tracciona. En este caso se tracciona de abajo y se comprime de arriba, cosa que por el momento ustedes no saben. O sea, tomar la decisión de si va a ser arriba y abajo es una decisión que no la pueden tomar porque no saben dónde se comprime y dónde se tracciona. Si este mismo gráfico lo hubieran hecho para arriba, hubiera estado correcto. El hecho físico no cambia, ¿sí? El hecho físico no cambia. Bueno, dudas, preguntas. ¿Dudas, preguntas? A ver. Brenda dice, profe, en el aula virtual no me aparecen los PDF de este tema, solo me aparece hasta el TP6 de retículos planos. Yo lo acabo de sacar recién del aula virtual, así que, a ver, solamente que esté deshabilitado. A ver si me esperan un segundito, me voy a ver si está habilitado o no habilitado, a ver. A ver. Estoy en el aula virtual. Uy. Me parece que quedó deshabilitado, ya les digo. Estoy tratando de habilitarlo. A ver, no, aparentemente se deshabilitó por algún motivo. Lo acabo de habilitar de vuelta. Si alguno puede chequearlo, aparentemente se deshabilitó. Ahora lo habilité, no debería haber problemas. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ah, bien. Me dice Mariano que ahora ya está habilitado. Están todos estos documentos en la página, no se hagan problema por eso. Y están las explicaciones y los textos correspondientes. Para los que no pudieron ver la clase o lo quieren leer, vuelvo a repetir, estoy grabando, próximamente lo voy a volver a subir a YouTube como la clase anterior, así que para los compañeros que pregunten,
Bien. Para los compañeros que pregunten y no pudieron asistir a clase, la pueden ver por YouTube y si ustedes quieren repasar algún concepto, les va a quedar ahí. Ese es uno de los motivos por el cual no estamos usando el BBB, porque se borra la semana. Entonces, todas las clases que habíamos tenido en BBB y los trabajos prácticos no están más. Así que con esto estamos tratando de lograr que queden. Entonces creo que con esto hemos logrado varios avances. Primero, utilizar esta herramienta Meet no tiene restricciones en cuanto a la cantidad de alumnos. A otros alumnos antes no podían entrar. Además le incorporamos la herramienta del pizarrón virtual, como usamos recién el Jamboard, y ahora grabar y tenerlas grabadas todas en YouTube para que los puedan repasar o volver a estudiar, o los alumnos que no han podido estar presentes en esta videoconferencia lo puedan hacer. Bueno, dudas, preguntas. Los que tengan micrófono, somos poquitos, así que pueden aprovechar si alguno tiene el micrófono, para hacer alguna consulta. Dudas, consultas. Entonces va a quedar establecido este mecanismo. Vamos a volver a las clases del jueves a las 4 de la tarde. Yo les voy a dejar los documentos con tiempo en la página y les voy a volver a cursar la invitación a través de la agenda, para que ya con tiempo sepamos y nos programemos para las clases. Creo que han dado bastante bien y creo que mejoró bastante respecto a las primeras, que eran bastante elementales y sin herramientas. Esto del pizarrón nos permite otro manejo. ¿Dudas, consultas? Bueno, no le aflojen el tema de la presentación de los trabajos prácticos por grupo. No dudo que ustedes seguramente estarán al día. Otros compañeros están muy atrasados. Si no presentan los trabajos prácticos, si no cumplen con los grupos, van a quedar afuera. Así que, por favor, a los que vean y se contacten, que por favor es requisito sí o sí la presentación grupal del trabajo práctico. La presentación del grupal del trabajo práctico. Y bueno, vayan estudiando porque en algún momento, cuando se restablezca la presencialidad, vamos a hacer la evaluación de los parciales presenciales, así que este tema no dejen de profundizar, de estudiar y de analizar. Hagan todas las consultas que crean convenientes, todas las dudas que tengan, las anotan, las presentan, así en oportunidad que nos juntemos el próximo martes, me puedan realizar todas las consultas que pretendan. Este jueves van a tener el trabajo práctico, traten de verlo y pensarlo y analizarlo y vayan anotando todo lo que no entienden. Recuerden, los por qué. Entonces, antes de empezar la teoría del próximo martes, los primeros 10 o 15 minutos podemos volver a repasar los conceptos básicos y elementales que nos permitan trabajar con la determinación de los diagramas, que es un tema muy, muy, muy importante y esencial para entrar a resistencia de materiales. Básico para entrar a resistencia de materiales y para el cual necesitamos todos los conocimientos previos anteriores. Tenemos que saber muy bien trabajar con fuerzas, con momentos, con reacciones, con apoyos, si no, imposible. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, nos desconectamos.
Bueno, hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes.